Abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 7, verso 14. Creo que ahí hay que corregir el tema en Marcos capítulo 7, verso 14 en adelante. ¿Cuánto de gloria a Dios? Una escritura muy conocida, Marcos capítulo 7, verso 14 en adelante. Ya usted conoce esta palabra, pero el Señor una vez más nos quiere recordar siempre su instrucción. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor, hermanos, una vez más, verso 14 dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre, de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tome asiento, hermano, habíamos orado por esta palabra. Quiero ser breves, hermano, ya que el tiempo avanza. Pero esta tarde quisiera meditar con usted bajo el tema: el reflejo de un corazón contaminado. Ese es el tema que el Señor me daba esta madrugada: el reflejo de un corazón contaminado. Llegar al camino del Señor debe de ser para el ser humano motivo de gozo, motivo de alegría, porque nada hay en este mundo, nada hay en este mundo que pueda transformar el corazón de un ser humano. No hay nada. Ya la ciencia lo probó con métodos habidos y por haber, a través de medicamentos para poder tratar de controlar el corazón del hombre. Pero el hombre mismo, impulsado por su pecado y por tantas cosas, hace que su corazón muchas veces reviente. Ya se intentó el hombre a través de todos los medios materiales, la comodidad, el dinero, la riqueza, la abundancia, y tenemos como consecuencia gente que su mismo abundancia lo mató. Tenemos como consecuencia hogares destruidos, matrimonios quebrados, separados. Y no solamente se separaron lo que es la persona física, sino que también se separaron con bienes mancomunados. Todo lo que el hombre ha querido hacer por su corazón ha sido total fracaso.
Porque Jesús mismo dice, sin mí nada podéis hacer. Todo ser humano que pretenda vivir la vida sin el respaldo de Dios, sin la gloria de Dios en su vida personal y en su casa, es una persona que está expuesta, hermano, a la desgracia, está expuesta a una cuantiosidad de males habidos y por haber, que en su momento no se presentan de golpe o, hermano, quizás trayendo devastación grande a la vida del hombre. Todo va entrando silenciosamente, quietamente, hasta que el hombre se encuentra en situaciones tan deplorables donde la opresión, la depresión, donde la inseguridad en sí mismo lo ha tomado, y muchos, hermanos, han cometido grandes errores y otros simplemente pensaron arreglar el problema quitándose la vida o matando a otro. ¿Pero por qué razón? Porque hay algo que contamina la vida del ser humano, y eso es el pecado. El pecado a lo que muchos le llaman bueno. El pecado a las cosas que muchos creen que es lo correcto en su vida. Cosas, hermano, por las cuales la gente manifiesta que no le hacen mal a nadie, que son buenos ciudadanos, que son buenos para acá, que son buenos para allá. Pero al hablarles de la gloria de Dios, de los preceptos divinos, hablarles de la eternidad con Jesucristo, les parece un tema muy simple y fuera de orden para tratarlo, porque ellos no tienen tiempo para eso. Pues ahí está la ruina para ellos, ahí está el pecado, ahí está el diablo, y que el Señor lo reprenda, obrando a favor de la muerte letal y de la condenación eterna de las almas, haciéndoles creer que no necesitan una iglesia, que no necesitan un predicador, que no necesitan una Biblia para gobernar su vida, sino que ellos son básicamente los líderes, los arquitectos y formadores de su futuro. Pero todo eso simple y sencillamente es una mentira del diablo. ¿Por qué razón? Porque la gente, hermano, se ha inclinado por los aspectos netamente humanos y terrenales. En aquel tiempo el Señor fue cuestionado. ¿Por qué razón? Porque estaban los que conocían la ley, los 10 mandamientos, los fariseos. Estaban todos, hermano, básicamente esperando encontrar algo en el Señor por lo cual de alguna manera señalarlo. Pero como el maestro es limpio, el maestro es recto, el maestro es santo, extrémese santo, no le hallaron, dice, ninguna ocasión para poder acusarle. Entonces los discípulos andaban, hermano, con el Señor, y ellos básicamente pues andaban haciendo cosas, ¿verdad? Y fueron cuestionados porque ellos no se lavaban las manos. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y dice la Biblia que volviendo de la plaza, dice que los judíos se juntaron, y los fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas las manos, dice que los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Cuánto da gloria al Señor? En la vida del ser humano hay tantos aspectos sumamente importantes. Por supuesto, aspectos, hermano, que aplicándolo a lo moral, aplicándolo a las costumbres buenas, no hacen mal alguno. Como poder decir, lavarse las manos antes de comer, vestir de una manera decorosa y prudente, es algo que también dignifica la vida del ser humano. Pero ellos estaban básicamente queriendo obrar su vida o moverse en lo que respecta a la ley que en ese momento estaba gobernando la vida del pueblo. Entonces ellos hablaban de lavarse las manos, y
Los discípulos básicamente pues no lo habían hecho. Y dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como dice los lavamientos de los vasos de beber, y de los arros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, dice el Señor. Ahora, básicamente, hermanos, era algo que para los fariseos era muy importante hacerlo. Pero cuando Cristo vino, el Señor vino a cumplir la ley, no vino a pisotear la ley, Él vino a cumplirla. Y Él vino a poner las cosas más fáciles todavía, pero con mayor compromiso. Porque en aquel tiempo la gente se preocupaba de esos aspectos. Incluso, hermano, dice que ellos se preocupaban por ser alabados en las plazas, los judíos, los fariseos. Y el Señor los reprochó también, porque ellos amaban ser alabados, es decir, amaban ser elogiados en las plazas por los demás. Pero el Señor les reprendió diciéndoles que ellos, ¿verdad?, de alguna manera pues iban por las plazas y, hermanos, esperaban ser alabados por la gente, pero que ellos estaban por dentro, estaban llenos de huesos de muerto. Es decir, que la condición del ser humano no está solamente en el aspecto físico, en el aspecto externo. Podemos ver gente que anda sumamente organizada, sumamente, hermanos, bien presentable, pero por dentro hay algo que los está destruyendo. Hay un dolor, hay una angustia, por dentro hay cosas que los están lacerando, y por eso uno los ve llorar, por eso uno los mira desanimados, turbados, y por eso que nos damos cuenta de gente de gran renombre en la sociedad que terminaron con una sobredosis de droga, que terminaron en situaciones muy deplorables, porque el problema del hombre está interno, es por dentro, es por dentro. Y uno se queda espantado, dice, pero si es que no parecía, siempre andaba muy elegante, siempre andaba de esta forma, siempre andaba de lo otro. Es igual como cuando vemos a alguien en la iglesia, que lo vimos, hermano, servir al Señor, que lo vimos cantar al Señor, que lo vimos tocar un piano, tocar una batería, tocar un bajo. Alguien que lo vimos desde un púlpito con toda la autoridad y la gloria y el respaldo del Señor predicar. Pero un día se descuidó. Un día dejó que su corazón se contaminara. Un día entró la tentación a la vida de esa persona. Y por ahí entró la ruina. Y entonces ahora lo vemos en la cantina. Lo vemos ahora todo, hermano, desfigurado, personalmente hablando. Es decir, su figura personal se desfiguró, ahora ya es malcriado, ahora ya dice malas palabras, ahora ya está en las discotecas, ahora ya está tomando, ahora ya está fumando. Y uno puede imaginarse, pero si ese hermano yo lo vi predicar en la iglesia, yo lo vi alabar al Señor, pero era lo que nosotros mirábamos, el aspecto externo de la persona. Claro que el aspecto externo, la vida de un cristiano, es fundamentalmente necesario que andemos bien presentables delante del Señor y de los hombres. Amén, hermano. Por eso que siempre se hace hincapié en el estilo de vida y cómo va a vestir una mujer y un hombre que ahora ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Pero está en cada persona dejarse formar con la luz de la palabra y con el consejo divino. De lo contrario, seguiremos nosotros siempre con un corazón lleno de contaminación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, ellos le reclamaron al Señor, pero Él les llama la atención en el verso 14 y dice que llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Oídme todos y entended.
Oídme todos y entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Nada hay. Nada hay. Fíjese bien lo que dice el maestro de Galilea. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Es decir, que nosotros muchas veces, incluso el Señor, en su promesa del respaldo a sus hijos, a sus ovejas, en Mateo, hermano, dice la Escritura, el Señor les dijo: en mi nombre pondré las manos sobre los enfermos y estos sanarán, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Porque el Señor sabe que hay cosas, hermano, que nos pueden dañar, pero de alguna forma Él nos ha dado la sabiduría, la inteligencia para saber qué es lo que vamos a llevarnos a nuestra boca. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No sé cuánto les pasó y en su tierra natal alguna vez terminaron medio envenenados con alguna planta que creímos que se podía comer, la mordimos y al final empezamos, hermano, a tener cierta conducta rara porque era algo dañino. Pero esas son cosas que se hacen por la inocencia que puede haber en una persona. Pero ya un adulto ya tiene que saber qué es lo que puede comer y lo que le puede contaminar. Aún nosotros ahora vemos que hay un desastre terrible donde la gente le mete cualquier cosa al cuerpo. Y de alguna manera pues contamina nuestro espíritu. Pero el Señor sigue diciendo que no hay nada del hombre, fuera del hombre, que entre en él y que le pueda contaminar. Porque lo que contamina es lo que sale. Y dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, Él les dijo: si ustedes quieren seguir en el pleito del asunto, pues háganlo. Pero ustedes ya saben, se los acabo de decir, es lo que sale de la boca del hombre lo que contamina. Ahora, dice que cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que, dice, todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón. Escucha bien, hermano. No entra en su corazón, sino en el vientre. Y sale a la letrina. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto lo decía, dice, haciendo limpios todos los alimentos. Pero aquí es donde el Señor dejó expuesta la grave condición del ser humano. Y en este asunto, amados hermanos, no importa que usted y yo nos hayan hecho que naciéramos a la hora del parto en el río Jordán, si es posible, y desde ahí usted se considere un cristiano. Aquí hay un problema grande, porque nosotros estamos peleando contra el pecado. ¿Me escuchó, hermano? Estamos peleando contra el pecado. Nuestra lucha es contra el pecado, contra los demonios, contra huestes espirituales. Estamos peleando con el mismo infierno por no contaminarnos, por no cometer errores. Y aquí es donde usted y yo vamos a tener que tener una gran sabiduría como hijos de Dios, como pueblo de Dios, de no permitir y dar lugar a que todos estos aspectos estén todavía gobernando en nuestra vida. Digo estén porque ahí están. Si usted dice que no, bendito sea el nombre del Señor. Pero tiene que cuidarse, porque tarde o temprano, en un descuido, se le puede zafar el kite, hermano. Se puede dar un deslizón. Y entonces toda la gloria suya, ¿dónde quedará? Por eso es que debemos de estar seguros que nuestro corazón está ubicado en lo que respecta a la vivencia con la gloria del Señor. Que nuestro corazón esté completamente dirigiéndose por el camino correcto.
que nuestro corazón realmente haya entendido cuál es la función que tenemos aquí en la tierra nosotros. Porque dice la Escritura que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que sale de nosotros. Le hago una pregunta. ¿Qué salía de usted hace 16 años? Los que ya tenemos unos añitos encima. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Qué salía de usted hace 20 años atrás? ¿Qué salía de su boca? ¿Qué acciones hacíamos para dar a entender al mundo lo que éramos? Amén. ¿Qué hablábamos nosotros? ¿Qué pregonábamos? ¿Qué decíamos ser? ¿Qué era lo que expresábamos en nuestro sentir del corazón? ¿Y qué es lo que ahora sale de nosotros? ¿Qué es lo que ahora la gente escucha con sus oídos de nosotros? Y más aún, ¿cuál es la opinión que tiene la gente de lo que oye de nosotros? ¿Será algo dignificante en su vida personal, como persona primeramente, como ser humano, y luego como hijo de Dios? ¿Alguna vez usted ha oído la expresión, fulano de tal murió? Es una pérdida irremediable, porque era una persona excepcional. Era una persona intachable. ¿Sí o no? Pero eso era en el aspecto humano. Elogiado por ser alguien que dejó huella, que dejó marca. Pero si esa persona murió sin Cristo, de nada le sirve todos sus argumentos. Porque murió contaminado en su corazón. Sé que es algo fuerte lo que estamos hablando, pero es que es una realidad que hay que exponerla, porque muchas veces nosotros creemos que estamos bien. Y es ahí donde la Biblia dice, no respondas al necio conforme a su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Contéstale como se merece su necedad. ¿Cuánto da gloria a Dios? Sí, porque usted oye a alguien y dice, no, pues por no pelear, le voy a dar por su lado. Entonces la otra persona, después que ha terminado la charla, va con otros 3 y le dice, ya ven, ustedes no me creían, pero mire, fulano está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo sé que yo estaba en lo correcto, dice. Entonces se estima por sabio. Pero cuando usted lo reprende conforme a la verdad, aunque se enoje, usted está cumpliendo con corregir lo deficiente en la vida del ser humano, para que saque de su corazón esa necedad. Amén, hermano. Entonces, consideramos que la iglesia ha sido depositada en esta tierra, o se ha quedado y establecida en esta tierra para hacer luz. Y Pablo, cuando el Señor le permitió entablar su ministerio, puso ancianos, hermanos, en todas las iglesias, con una sola finalidad, y era para corregir lo deficiente en las congregaciones. Ahora ya no hay ancianos, hermano. Cuesta conseguir ancianos. Yo le pido al Señor que por lo menos me mande unos 3 para que me ayude a controlarlo a usted. Porque los ancianos, esa es la labor del anciano: velar por la doctrina de la iglesia, velar por el orden de la iglesia, velar por la conducta recta del pueblo de Dios. Los ancianos tienen la autoridad de corregirlo a usted también, si en caso yo no estoy o se presenta una situación, usted va con ellos y le dice, hermano, quiero hablar con usted, estoy pasando este problema, quiero hablar con el pastor. Y él le dice, no, el pastor no está, pero cuénteme si yo le puedo ayudar. Porque el papel de los ancianos es un papel muy importante. Por eso es que no cualquiera puede funcionar como anciano dentro de la iglesia. No cualquiera. Hoy tenemos ancianos que le dicen cualquier loretada a la gente, porque no tienen discernimiento ni conocimiento del Señor. Pero la iglesia se ha quedado para ayudar a corregir lo deficiente en el mundo, para hacer luz en medio de las tinieblas, para ser diferente, para ser la sal de la tierra, para marcar la diferencia.
El cristiano ha quedado para que en su trabajo exponga el orden de Dios, la restauración de Dios, la transformación de Dios, que hable y exponga sin decir ni una palabra al mundo que Él es parte de los redimidos con la sangre del Cordero. Su testimonio, su conducta, su accionar, su personalidad, es una personalidad intachable, diferente a como puede ser el mundo o otros cristianos que todavía no han nacido de nuevo. Y en todo esto que le he hablado, el único glorificado y la única honra y gloria es para Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. No para nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero el asunto es que si nuestro corazón todavía está contaminado, nuestro corazón todavía está lleno de cosas que no le agradan al Señor, entonces nosotros no vamos a poder funcionar en el papel correcto que el Señor nos ha puesto. Vamos a ser deficientes. Y peor aún, eso nos va a seguir dañando tanto a nosotros que nos va a traer decepción. Y es cuando el cristiano dice, no, yo sé que estoy mal, dice. No, yo sé, la Biblia lo dice, que si ya lo leí, dice, pero Dios sabe que a mí me cuesta esto. Y es cierto, peleamos con un montón de cosas, batallamos. Pero la misión aquí es, hermano, descontaminar nuestro corazón. Amén. Descontaminar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón de todo aquello que le desagrada a Dios y que puede traernos, hermano, una represalia de parte de aquellos que esperan algo de nosotros positivo. Entonces el Señor dejó claro que lo que entra no contamina, que es lo que sale. Porque dice que dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Un creyente con malos pensamientos todavía es alguien que tiene que correr al Señor. Y yo le invito esta tarde que corramos al altar de Cristo todos. Porque de malos pensamientos, este cerebro no para de pensar, hermano. ¿Sí o no? Tantito vemos algo y ya la mente voló, hermano. Y los malos pensamientos. Y eso nos puede traer problemas grandes. División entre nosotros como pueblo, división en el matrimonio, división en el hogar. Nos puede crear una infinidad de problemas por los malos pensamientos. Un mal pensamiento que puede ser, hermanos. ¿Cuál podría ser? Hay tanto donde escoger, ¿verdad? Yo voy a mencionar uno, los celos en el matrimonio. Los celos en el matrimonio es un ingrediente letal para que ese matrimonio no dure mucho tiempo. O se separan o la persona es infiel. Porque los malos pensamientos llevan al hombre a meditar y a pensar locura y media y a pensar lo que no es. Entonces, uno de los cónyuges se va a desanimar y entonces es cuando la gente dice, bueno, para que se te quite el hablador y para que sea de verdad, voy a cumplir lo que estás hablando. Por los malos pensamientos hay gente presa. Por los malos pensamientos hay niños violados. Por los malos pensamientos hay gente en el hospital en este mismo momento. Porque eso es lo que había en ellos y lo que sigue habiendo. Y los corrompió y los llevó a la que netamente nos trae de alguna forma una conducta indigna delante de Dios y de los hombres. No podemos. Porque al tener nosotros el corazón contaminado, lo único que vamos a ver es simplemente dolor. Eso es lo que vamos a ver. Dolor. Y los malos pensamientos, las malas acciones, lo único que van a hacer es hacernos quedar como malos cristianos, como malos hijos de Dios, como personas inmaduras, como personas que no hemos nacido de nuevo.
Lo que contamina en nuestro corazón nos va a hacer quedar en vergüenza delante de los demás. No nos va a dejar crecer espiritualmente. No nos va a dejar madurar espiritualmente. Ni moralmente tampoco. Porque fíjense que hay veces, hermano, hay gente que se propone mucho por leer la Biblia. Y qué bueno que haya hombres y mujeres con el sentir de aprender de la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Pero hay personas que leen la Biblia, pero no quieren someterse a la palabra. Les gusta el conocimiento, pero a veces no aceptan tampoco lo establecido por la palabra de Dios. Entonces, cuando hablan, no hablan conforme a la palabra de Dios. Cuando actúan, no actúan conforme a la palabra del Señor. Y es ahí cuando, vuelvo y le repito, dice la Biblia que por causa de vosotros el camino de la verdad, dice, es pisoteado. Porque debemos nosotros manejar esta situación con mucha seriedad y honestidad delante de Dios. Entonces, no pueden haber malos pensamientos en nosotros, no puede haber adulterio, no puede haber fornicaciones, no puede haber homicidios, no puede haber hurto. Al cristiano que le gusta robar todavía. Sí, hermano. Al cristiano que le gusta robar todavía. No, ese rollito de cable a mí me hace falta en la casa, dice. No, agárrelo y dígale, mira, aquí está este rollo de cable. Ahora, si el mero jefe le dice, llévatelo, a mí no me sirve, todavía pregúntale, ¿está seguro? ¿Está seguro? Acuérdate que me lo estás dando, no sé que por esto me vas a correr el día de mañana. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hurtos, las avaricias. Un cristiano avaricioso nunca se va a poder conectar con la gloria de Dios. ¿Sabe por qué razón? Porque aún Cristo dice que no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía el Señor. Es decir, cuando el Señor iba y predicaba y donde agarraba la noche, le decía a tus discípulos, aquí vamos a dormir, muchachos. Aquí acomódense. ¿Cuánto da gloria al Señor? A ustedes lo mando a predicar allá por los cerros, allá en El Salvador. Ya me imagino preguntándome, pastor, ¿y tendrán agua caliente los hermanos allá? Pastor, ya habrá un McDonald's cerca ahí para ir a comer, porque verá que a mi hijo le gusta mucho la comida. No, hermano, esto de trabajar en la obra del Señor es por amor a las almas y por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, no puede haber esa avaricia, porque cuando hay avaricia, el hombre se enfoca en la materia y la materia y la materia. Y lo terrenal, la avaricia por lo terrenal, nos roba la bendición y nos contamina. Cuando alguien es avaricioso, hermano, no tan fácil suelta. No tan fácil suelta porque es avaricioso. No tan fácil es dadivoso porque es avaricioso. No se conmueve del dolor ajeno porque es avaricioso. No participa de la necesidad porque es avaricioso. ¿Cuánto no gloria a Dios? Entonces todo eso nos roba la bendición y contamina nuestro corazón. Nos contamina. Porque por amor a lo terrenal no le damos tiempo a Dios. La avaricia, las maldades. No puede haber maldad en nosotros como iglesia del Señor. Aquí debe haber rectitud en nosotros. Debe haber en nosotros ese deseo de vivir una vida honrada delante de Dios y de amor, como dice la Biblia, no fingido entre nosotros. Cuando usted saluda a un hermano o una hermana, usted rápido va a sentir si ese saludo es con todo el corazón. ¿Cuánto da gloria a Dios? Qué bonito es abrazar al hermano. Los hermanos, por supuesto, ¿verdad? Los varones. Qué bonito es que la hermana se dé un abrazo, un beso y le diga, hermana, le amo en el amor del Señor. Qué bueno verle, me alegra mucho verle, que el Señor me la bendiga. Y qué bonito es hacerlo de corazón. ¿Cuándo da gloria a Dios? Pero qué feo es que haya algo, un rencor en el corazón
y nos quedemos solamente mirando a la persona así de reojo. Y bueno, y casi así, hermano, con el palo de la escoba le dice uno, Dios le bendiga, hermano. No se puede. No se puede. No puede haber maldades en nosotros. No puede haber ese deseo de que le vaya mal a alguien más. No se puede. Porque eso contamina. Entonces, cuando nosotros vemos el desarrollo de la vida del ser humano, eso es lo que hay allá afuera. Maldades, maldades tras maldades, tras maldades y tras maldades, hermano. La gente no se preocupa por los demás. El engaño. No puede haber engaño en nosotros. No puede haber engaño. No podemos decirle te amo cuando realmente no lo amamos. No podemos decirle voy a ayudar cuando realmente no lo vamos a hacer. No puede haber engaño. No puede haber traición en medio del pueblo de Dios. No debe de haber. Porque eso nos contamina a nosotros. El engaño, la lascivia. Debemos de vernos con amor y respeto entre nosotros. ¿Por qué cree que en las iglesias hay tanto relajo y uno le robó a la mujer al hermano y la hermana se metió con el hermano? Porque la lascivia está ahí y eso tiene que ponerse un orden y un alto dentro de las congregaciones. Amén. El pastor está para cuidar el rebaño. Yo de aquí cantando y alabando, pero yo de aquí me echo el rollo. ¿Cómo usted saluda a la hermana o saluda a un hermano? Rápido se ve, hermano. Rapidito se ve cuando el asunto, el gato tiene 5 patas y no tiene 4. Rápido se detecta aquel roce, aquella cosa que como que no cuadra. Y uno como pastor tiene que poner orden en ese asunto. Amén. Si por eso se va el miembro, pues que ni modo, pero tiene que corregirse. Amén. La esposa tiene un esposo y debe de darse a respetar. El esposo tiene una esposa y debe de darse a respetar también. Debe darse su lugar. No quita eso que sea amable con alguna hermana y le pueda saludar. Hermana, Dios le bendiga. Bienvenida, hermana, gusto en verla. Eso no quita nada, hermanos. Porque también debemos de ser, hermanos, amables unos con otros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero la lascivia no puede salir del corazón, no puede estar ahí en el corazón de un hermano. Es decir, a las más jóvenes tenemos que verlas como si fueran nuestras hijas, nuestros hijos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque todo eso, lo que lleva al hombre es a la destrucción. No puede haber lascivia, no puede haber maledicencia. Hay muchos cristianos que maldicen todavía. Sí, hermano. Hay muchos cristianos que todavía se les salen malas palabras. Y yo a veces cuando me dicen que ya fue bautizado en agua, que ya pasó un instituto y todo, digo yo, le faltó sumergirlo más a ese hermano, el que lo bautizó. Porque no ha muerto todavía. Le faltó. Por eso sabe, y lo hablamos el jueves, que el bautismo tiene que ser por inmersión completa. Que no le quede ni siquiera un pelo al hermano o a la hermana de fuera. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y si es posible unos 2 minutos más allá abajo. Y si empieza a patalear, pues entonces está muriendo. Dice, denle fuerte el aplauso al Señor esta tarde. No puede haber maledicencia en nosotros, malas palabras, palabras vulgares. Se lo he dicho, hermano, uno ha pasado tantas cosas en el caminar de la vida y uno como predicador, aún como predicador, tiene que tener cuidado lo que expone desde aquí al púlpito, al pueblo. Porque hay palabras que son de doble sentido en otro país. Y yo ya pasé esas vergüenzas, hermano. Bendito sea Dios, que Dios me ha iluminado y me ha puesto a la gente para que me corrija. Y me ha dicho, pastor, pero esa palabra no es correcta. Y yo le he dicho, a ver, dígame, ¿qué significa? Y a mí se me cae la cara de vergüenza. Y le digo, hermano, no sabía, perdóneme. Pero no sabía. Pero todo eso tiene que salir. Usted no puede andar hablando malas palabras ya. Ni porque sea muy salvadoreño, ni muy mexicano, ni donde sea. Dice la Biblia que el Señor nos ha cambiado un nuevo lenguaje. Nos ha dado un nuevo lenguaje a nosotros. Pero eso lo vamos a ir corrigiendo a la luz del conocimiento
de la palabra. ¿Sí? Así que si usted se enoja, no ande tirando malas palabras todavía. No, hermano, no podemos, porque eso contamina nuestro corazón y nos hace quedar mal de los demás. ¿Cuánto da gloria a Dios? La maledicencia, la soberbia en nosotros, eso es algo que contamina, la soberbia. No se le puede llamar la atención a alguien, no se le puede hablar a alguien, no se puede corregir a alguien, porque se levanta, hermano, se levanta. A mí me ha pasado eso en la iglesia. Hace unos años, unos hermanos se me levantaron y pues casi me cinchaseaban a mí. Sí, hermano. Y recuerdo que le dije, calmado, varón, tranquilo, espérese, las cosas no son así. No, me dijo que usted. Entonces, ¿sabe de quién me acordé? Del hermano de Moisés y María. Cuando dijeron, ¿acaso solamente por Moisés puede hablar el Señor? ¿Y nosotros qué? Cada cosa en su lugar, hermano. Cada cosa en su lugar. ¿Seré yo alguien sencillo, sin letra, sin conocimiento? Pero el Señor me ha puesto en este lugar. Y si Él me tiene en pie, usted debe de respetarme a mí. Amén, hermano. Debe de respetarme. Así como yo lo respeto a usted. Usted no tiene ni la idea del amor que yo le tengo a cada uno de ustedes. Y de cómo los veo con estos ojos. He tratado, y Jehová lo sabe, que he tratado de honrarles y los veo con tanto amor y con tanto respeto y con tanto valor, que por eso cuando veo que andan así medio desinfladitos y todo, me siento triste, porque digo yo, si el hermano supiera que yo estoy echándole porras y pidiéndole a Dios que lo bendiga y que lo levante y todo, pero entiendo que las pruebas muchas veces nos llevan también a la decadencia, nos llevan al desánimo. Pero, ¿qué pensará alguien más de usted? ¿Cómo lo mirará alguien más a usted? Digo yo a veces. Lo mirarán con menosprecio, le faltarán al respeto, se burlarán de usted, qué sé yo. Pero en nosotros debe de haber ese sentir de ser humildes de corazón, de ser humildes. Porque a veces uno no sabe ni cómo hablar con la persona. Porque no sabe si se va a elevar, se va a exaltar, va a faltar al respeto. Pero al final Dios da la gracia para hablar las cosas. Y la única finalidad es de que el diablo sea reprendido y que el diablo salga huyendo por la puerta en el nombre de Jesús. Es todo. Entonces, cuando somos soberbios, las cosas no se pueden arreglar y Dios no nos bendice tampoco. Porque la soberbia evita que la palabra fluya y quede sembrada en el corazón del pueblo de Dios. Cuando alguien es soberbio dice, el pastor a mí me va a querer mandar. El pastor a mí me va a querer obligar a que vaya a la iglesia. El pastor a mí me va a querer que ayune. ¿Cómo me va a obligar el pastor a mí que ayune? Si yo sé lo que hago delante de Dios. Yo no lo voy a obligar a usted. No, y si pudiera hacerlo, bendito fuera, hermano. Venga para acá, hermano, venga para acá. Siéntese aquí. Mire, hermano, usted así. 2 meses de ayuno y sin agua, hermano. Para la bendición suya. Pero no podemos. Es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Qué dijo el Señor? El que se santifica, santifíquese más. Y el que es inmundo, pecador, cochino, mal hablado, soberbio y altivo, dijo, pues sígase revolcando en el lodo. Pero usted que se santifica, santifíquese más para la gloria del Dios eterno. Entonces, el engaño, la avaricia, las maldades, la lascivia, la soberbia. Fíjese bien la soberbia. Esto de la soberbia es algo que ha arruinado al mundo entero.
Porque el hombre muchas veces muestra soberbia cuando no está de acuerdo en los preceptos divinos. Muestra soberbia, muestra altivez, muestra orgullo. Y eso, hermanos, realmente es algo que puede traer consecuencias graves a la vida del ser humano. Y si lo hablamos ministerialmente, si lo hablamos en lo que son los niveles eclesiásticos de la iglesia, del pueblo de Dios, la soberbia muchas veces nace y empieza a regarse en la iglesia. La soberbia nace en los púlpitos. En los púlpitos. Pastores intocables, pastores que no quieren ser corregidos, pastores que no quieren ser aconsejados, pastores que les gusta llevar el rebaño por caminos tenebrosos y que cuando son corregidos se muestran intemperantes y soberbios. Y si el pastor es soberbio, la iglesia es soberbia. Si el pastor es avaro, la iglesia es avara. ¿Cuánto da gloria a Dios? Si el pastor es lascivioso, la iglesia también es lasciviosa. ¿Y cómo que el pastor? El pastor no le va a decir, hermano, mire, pues yo soy así medio lascivio, ¿verdad? Pero acépteme. No. ¿Sabe cómo es que el pastor se da a conocer que la lascivia está en él? Cuando no corrige la manera de vivir y de vestir del pueblo de Dios. Ahí. Si el pastor es avaro, le va a hablar de dinero y 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 de dinero. Entonces usted va a andar desesperado porque hay que sacar dinero para cumplir los caprichos carnales que usted se ha impuesto usted mismo. Entonces todo eso tiene que salir del corazón de nosotros y ser limpios delante de Dios. Amén, amados hermanos. La insensatez. La insensatez. ¿Qué es lo que nos lleva a la insensatez a hacer a nosotros? Cometer errores, hablar lo que no debemos, oír lo que no debemos oír, ver lo que no tenemos que ver, ir a lugares donde no tenemos que ir, hacer cosas que no tenemos que hacer, porque la insensatez está ahí. ¿Y cómo es que una persona se manifiesta insensata? Cuando usted le dice y 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 le vuelve a decir y le vuelve a explicar y le vuelve a llamar y le vuelve a exponer, pero al final terminó haciendo lo que ella o que él quiso. Sabía que usted tenía razón, sabía que Dios le estaba hablando, sabía que Dios lo quería corregir, sabía que la palabra le estaba dando el consejo correcto, pero al final decidió hacer lo que él o lo que ella quiso hacer. Y las cosas salieron mal. Eso es insensatez. Por eso es que después que la insensatez llega a la vida del hombre y comete tantos errores, la gente anda buscando culpables. Pero el único culpable ha sido uno. Ahora, dice, todas estas, no dice cosas, dice maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Oiga cómo las cataloga el Señor, maldades. O sea que tenemos los pensamientos es malo, ser adúltero es malo, ser fornicario es malo, ser un homicida es malo. Los homicidios. ¿A cuántos mató usted ya? No, de veras, hermano. Se me pasó este punto, los homicidios. ¿A cuántos matamos ya nosotros? Dice la Biblia, el que no ama a su hermano es homicida. Claro, hablándolo espiritualmente. Entonces, no amar a un hermano es un problema grande delante de Dios. Dios sabe que a usted le cae mal a ese hermano o a esa hermana, que no lo puede ni ver. Ay, pastor, ¿por qué me puso con esta persona? No me siento bien. ¿Sabe qué, pastor? Mejor no, tenga. Y cuando vayan al cielo, ángel de Jehová, ven para acá, quítame a este hombre de aquí. No, seremos un solo cuerpo.
en la presencia de Cristo. Pero eso es hablándolo humanamente. Pero si alguien no se saca de eso, ese no va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar. No va a entrar. Por eso que aquí nos conviene la honestidad y la sinceridad entre nosotros, hermano. Si usted me dice que me ama, yo doy por hecho completito que usted me ama. Si yo le digo que le amo, usted debe de dar por hecho de que yo lo amo en el amor del Señor. Pero cuando cometamos situaciones o pasen situaciones, usted rápido debe darse cuenta que lo que sucedió fue porque el enemigo metió cizaña, metió el enemigo astucia o dardo, y ese amor fue golpeado. Pero que en Cristo Jesús hay perdón. Porque el Señor dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, y qué duro es estar orando y clamando y con la voz ya, hermano, ya en los últimos y con la garganta reseca y aquel clamor y aquel ayuno y todo. Pero de repente le llega el pensamiento de aquella persona y usted dice, lo odio. No, ¿cuándo? ¿Cuándo la bendición va a llegar? Jamás. Pero qué lindo es orar con libertad, hermano. Qué lindo es orar con libertad. Por eso yo siempre he dicho, si usted ofende a alguien, búsquelo y pídale perdón. No lo perdonó, usted ya salió de su compromiso. Jehová de los ejércitos miró su corazón arrepentido y dispuesto a buscar la paz. Porque dice la Biblia, seguid la paz y la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, amados hermanos, el mundo está estancado y el mundo está sumamente aturdido por muchas situaciones, pero buscan el remedio en las cosas de este mundo, buscan el remedio en las cosas que no son de provecho para su vida. El hombre necesita a Cristo. El hombre necesita la restauración de Dios. El hombre necesita la guianza del Espíritu Santo. El hombre necesita la palabra de Dios. El hombre necesita un nuevo nacimiento, una nueva transformación. El hombre necesita un corazón nuevo. Por eso dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo. Y a veces somos tan duros para dar el corazón al Señor. Al marido se lo damos hasta dibujado en un papel. Ahí va la mujer con gran papel y te amo, y el corazón bien flechado ahí, con un montón de rosas. Mi corazón te pertenece, le dice. Y es bonito, pues, ese romanticismo es bonito, pero cuando se vive de verdad. Pero el Señor, ¿qué dijo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y qué duro es que en un matrimonio el tipo le diga, te amo, mi amor, eres la única. Y con 3 amantes. ¿Se imagina usted eso, hermano? ¿Se imagina usted diciéndole al Señor, te amo, Señor? Te amo y te amo. Y saliendo de la iglesia, hacer cosas que no debe de hacer delante del Señor. No podemos. Porque ese es un corazón contaminado. Por eso es que el reflejo de un corazón contaminado usted lo va a ver rápido en la vida del ser humano. Con las acciones, su conducta, su comportamiento, sus palabras. Por eso usted cuídese lo que va a hablar. Cuídese su conducta, cuide su testimonio. Hablemos del Señor sin predicar ni una sola palabra, hermano. Que nuestro testimonio sea algo impactante en la vida del ser humano. Que la gente que vea alrededor nuestro sepa que somos cristianos de verdad. No cristianos de apeseta. No gente que esté jugando al evangelio. Sino que nos vea con un corazón dispuesto, diferente. Con un corazón diferente, con un corazón, hermano, diferente a lo que ellos piensan y a lo que ellos sienten. Para que el nombre del Señor sea glorificado. Así que yo no sé si el Señor usted le ha hecho ver que hay algo de estas cosas en usted, pero no se preocupe que el día de hoy el Señor nos dará la victoria en Cristo Jesús. Démosle fuerte el aplauso al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos esta tarde.
Buen Dios y Padre que estás en los cielos,